Bueno, vamos con el tema 11, que es de funciones. Lo primero que vamos a ver es qué es una correspondencia, qué es una función y qué diferencia hay entre correspondencias y funciones. Una correspondencia es algo muy sencillo. Una correspondencia es simplemente un emparejamiento de datos, una agrupación de datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una serie de corredores y una serie de carreras ciclistas. Bueno, pues en esta correspondencia emparejamos a cada corredor con las carreras ciclistas que ha hecho. Este corredor ha hecho estas dos. Este corredor ha hecho solo esta. Este corredor ha hecho las mismas dos que el otro. Y este último corredor solo ha hecho la primera carrera. Pues ya está, esto es una correspondencia. Al lado tenemos otra. En vez de ser corredores y carreras, pues son números. A este número le corresponde este. A este, este, a este, este, a este, este y a este, aquel. Son números emparejados. ¿Vale? Eso son correspondencias, agrupaciones de datos por parejas. Bien, pero ocurre una cosa, ocurre que una de estas dos correspondencias es una función y la otra no. ¿Cómo sabemos cuando una correspondencia es una función? Bueno, pues una correspondencia es una función cuando A ver, perdón, que me he equivocado. Ahora. Una correspondencia es una función si de cada elemento del conjunto inicial es el primero de los valores o de los datos que voy a emparejar, si de cada elemento del conjunto inicial solo sale una flecha, entonces eso es una función. Mirad, de aquí sale una flecha, de aquí sale solo 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 una flecha. Eso es una función. Sin embargo, aquí en el de la izquierda tenemos que del primero salen dos flechas. Ya está, pues esto no es una función. Esto sí lo es. ¿Vale? Repito, ¿correspondencia qué es? Pues es una agrupación de datos en parejas. Tenemos un primer dato y un segundo dato que está agrupado con él. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué está agrupado? Bueno, pues eso en principio no tenemos por qué saberlo. O sí, no tiene importancia. La cuestión es que están agrupados, porque ahora mismo no tiene importancia. ¿Vale? Aquí tenemos dos situaciones en las que tenemos datos agrupados. Tenemos dos correspondencias. Bueno, ¿y por qué una es una función y otra no? Porque las funciones tienen que cumplir con una condición, y es que del primer conjunto, de los elementos del primer conjunto, solo puede salir una flecha, no pueden salir dos. ¿Vale? Sé que me repito mucho, pero prefiero que las cosas queden claras, porque además, mientras hablo aquí, no os veo las caras, entonces no sé si os estáis enterando o no. Bueno, seguimos un poquito. Aquí tenéis la definición precisa. Vale, dos cosas importantes. Los elementos del conjunto inicial se llaman variable independiente. Forman lo que se llama la variable independiente. ¿Vale? Esta es la variable independiente de esta función. ¿Vale? Y los elementos del conjunto al que es del conjunto de llegada forman la variable dependiente. ¿De acuerdo? Esta es la variable dependiente de esta función. ¿Vale? Variable independiente es el primero de los datos, y la variable dependiente son los segundos datos. ¿Vale? A la variable dependiente también se le llama imagen. Bueno, estos son nombres. ¿Vale? Es cuestión de que os quedéis con esos nombres. Vamos a ver. Seguimos aquí en esta primera parte y vamos a hablar de formas de expresar una función. Esto es bastante sencillo. Nosotros vamos a hablar aquí de 4 formas de expresar una función. Primero, en forma de tabla. Bueno, una función expresada en forma de tabla no es más que una tabla de valores donde tengo representadas la variable independiente, que se pone arriba siempre, ¿vale? Variable independiente y la variable dependiente. ¿De acuerdo? Y lo que hago es representar las parejas de datos que forman parte de la función, ¿vale? Aquí agrupadas para que se vea bien cuál es la pareja de cada variable independiente. Por ejemplo, al 0 le corresponde el 7, al 6 le corresponde el 4, al 14 le corresponde el 17 y al 20 le corresponde el 18. ¿De acuerdo? Eso es una tabla de valores.
Después, también podemos encontrarnos con funciones simplemente expresadas con un enunciado. Eso se llama representación verbal, forma de representación verbal. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. A cada persona le corresponde el día de su cumpleaños. Bueno, pues cogemos una serie de personas y decimos, bueno, pues a Juan le corresponde el 3 de enero, a Marta el 5 de febrero, a José Luis el 28 de marzo, en fin. Y a cada persona le hacemos corresponder el día de su cumpleaños. ¿Eso es una función? Pues sí lo es, porque no hay ninguna persona que tenga 2 días de cumpleaños. Todo el mundo tiene uno solo. ¿De acuerdo? Entonces es una función. Bien, otro ejemplo, el más común, ¿no? Es el caso de representación mediante una fórmula. La expresión, perdóname, voy a señalar, la expresión que hace corresponder a cada número inverso viene dada por la fórmula igual a 1 partido por x. Bueno, es una forma de verdad que es una forma un poco rebuscada de explicarlo. Una fórmula lo que nos va a decir es qué tengo que hacer yo con la variable independiente para obtener la variable dependiente. Es decir, en este caso yo tengo la fórmula 1 partido por x. ¿Eso qué significa? Significa que si yo quiero saber qué número le corresponde al 7, pues cojo y donde pone x pongo 7. Al 7 le corresponderá 1 partido por 7. ¿Lo veis? Pues la verdad es que lo podía haber escrito. Por ejemplo, si cojo la variable independiente 9, bueno, pues la variable dependiente será 1 partido por 9. Así de sencillo. ¿Vale? Esas son las fórmulas que nosotros vamos a considerar funciones. Son expresiones algebraicas como las que estudiamos cuando vimos las ecuaciones. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y por último tenemos la representación gráfica. Esta es la que más me va a importar en este tema, la representación gráfica. Es importante que sepamos leer bien este tipo de gráficos, interpretarlos, etcétera, ¿vale? Pues aquí tenemos un ejemplo, el crecimiento poblacional de las hormigas en los últimos 6 meses. Resulta que tenemos aquí los meses, a ver, tenemos aquí los meses, y aquí tenemos las hormigas en miles. O sea, cada número representa cada número representa miles de hormigas, 2.000, 4.000, 6.000, etc. Una cosa importante, muy importante, cuando se representa gráficamente una función, en el eje horizontal, que se llama eje de abscisas, ¿vale?, se colocan los valores del conjunto inicial, es decir, la variable independiente. La variable independiente va en el eje de abscisas. Y en el eje de ordenadas, que es el eje vertical, este de aquí, se coloca la variable dependiente. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis claro. ¿Vale? Y por último, antes de echar un vistazo a las actividades, ¿por qué la variable dependiente se llama dependiente y la variable independiente se llama independiente? Pues es sencillo, es porque la variable independiente, cuando nosotros vamos a estudiar una función, tenemos una función por delante, ¿vale? Y vamos a estudiarla. Bueno, pues la variable independiente es la que nosotros escogemos, o sea, no depende de nada en concreto, depende de que tú quieras saber cuánto vale la función en un punto concreto. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos delante. Yo, para estudiar el crecimiento poblacional de las hormigas, cojo esa gráfica y digo, vamos a ver, ¿cuántas hormigas hay en agosto? Voy a agosto, bueno, esto es abril, perdón. ¿Cuántas hormigas hay en abril? Me voy a abril y lo miro. Pues en abril hay 4.000 y pico. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí hay un dato que yo he escogido libremente, digamos, o por alguna razón, por la razón que sea, y hay otro dato que depende del anterior. Yo he escogido el mes de abril, pues porque me ha dado a mí la gana, por ejemplo. Sin embargo, yo no he podido escoger 4.000 y pico hormigas. El resultado 4.000 y lo que sea depende de haber escogido abril. Si yo escojo julio, este resultado será diferente. Si escojo febrero, este resultado será diferente. Es decir, estos valores son, digamos, independientes en el sentido de que dependen de la voluntad del que los escoge o de la razón que sea que tenga el que los escoja. Y estos son dependientes. ¿Dependientes de qué? De estos de aquí. Dependiendo del que yo coja aquí, tendré un valor diferente, un valor u otro, en el eje Y, en el eje vertical. ¿Vale?
Bien, por último ya, eso sí, antes de terminar el vídeo, fijaros bien, si en la representación gráfica fuera así, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero imaginaros, si la representación gráfica fuera así, uy, que he querido poner ahí un punto y me ha salido una cosa horrorosa. Bueno, fuera así, eso no sería una función, porque tendría para el mes de abril dos valores diferentes de la variable dependiente. Tendría el valor 4000 y pico y el valor 6000, ¿vale? Eso no sería una función, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, lo he dicho antes, que voy a repasar las actividades rápidamente. Tenemos aquí unas cuantas actividades que son bastante sencillitas. Es cuestión de entender bien lo que acabamos de ver, ¿vale? Intentar comprenderlo y echarle un poquito de imaginación, ¿vale? Intentad hacerlas y si no necesitáis, pues yo os doy las soluciones.